Hola, bendiciones a todas. Hoy vamos a estar haciendo un lazo básico número 18. Es con una cinta que mide 7.5 centímetros que normalmente usamos para un boutique, pero hoy te enseñaré cómo hacer este moñito diferente. Y en nuestro video anterior estuvimos elaborando estas flores de fieltro número 11. Esta y otras ideas las encontrarás aquí en el canal. Este lacito o moño es bastante elegante y sencillo de hacer, y si no sabes qué hacer con los listones o cintas que miden 7.5 centímetros de ancho, aparte del moño de porrista o sheer bow y el clásico moño boutique, esta es una idea diferente para que lo puedas hacer con los listones que tienes en casa. Y para hacerlo vamos a necesitar de los siguientes materiales: un retazo de cinta o listón de 38 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho, una cinta o listón de 34 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho, una cinta o listón dorado de 1 centímetro de ancho, strass, un retazo de fieltro y el clip o broche caimán. Comenzaremos haciendo la base para este moñito y vamos a utilizar el retazo de listón que mide 38 centímetros de largo. Este listón, como puedes ver, está decorado de una parte, un degradado desde un lado a otro. Puedes utilizar cualquier tipo de listón que no sea con un estampado muy recargado para poder decorarlo. Bien, voy a quemar los extremos. Y por supuesto también voy a marcar el centro. Allí está. Voy a unir las puntas como un lazo básico, un lazo tradicional. Y el centro que hemos marcado lo voy a bajar para luego coser, como hemos hecho en tutoriales anteriores. Antes de coser voy a hacer unos doblez para solo introducir la aguja sin necesidad de hacer una costura como tal. Allí está. Y por allí introduzco la aguja. Voy a hacer 2 giros. Y cerramos aquí. Bien, voy a dejar esto por aquí y voy a hacer el más chico, igualito como hice el primero. Tengo listo el segundo lacito. Aquí, antes de colocar el moñito encima, el otro lazo encima, voy a decorar. Para decorar se va a necesitar de silicón líquido, como el que tengo acá,
voy a decorar esta partecita de arriba y por aquí abajo. Voy a empezar desde la parte de atrás, solo un poquito. Bien, aquí tengo un lado ya. Voy a esperar a que seque. Y seguimos con el strass. Para ello, esto lo puedes conseguir así, viene por rollo o por tira. Voy a recortar una tira con 2 hileras, nada más. Voy a recortar 2 tiras porque voy a necesitar suficiente. Aquí voy a quemar para que no se vea feo. Mientras este silicón se seca un poquito, voy a ir pegando la tira desde la parte de atrás, pasándola por el frente. Y aquí voy a recortar porque no me va a alcanzar hasta abajo. Con la otra tira voy a pegar desde aquí del centro . Hasta la parte de atrás. Si usas silicón caliente para esta partecita, para pegar el adorno, se va a ver muy grueso y no se va a ver estéticamente bien. Esto lo voy a dejar por aquí. Y por la parte de aquí atrás voy a colocar el broche, pero aquí tengo el retacito de fieltro y el broche. Voy a pegar primeramente el broche del fieltro. Esto lo coloco acá atrás. Ahí ya secó bien. Y para colocar el otro moñito o el otro lazo, voy a intercalar el lacito de esta forma. Lo puedes colocar así que se vea el contraste, o lo puedes colocar así. De las dos formas creo que se ve bien. Yo lo voy a colocar así. Solo es hacer un giro
en el lazo de arriba. Aquí queda un poquito de lado. Y voy a sellar en el centro con esta cinta que tengo por acá. Colocamos en la parte de atrás, subiendo el ganchito. Y paso por todo el centro. Voy a colocar 2 vueltas. Y en el centro coloco un retacito nada más del strass para darle más brillo. Bueno, y así de esta forma ya tenemos listo nuestro lazo de cintas básico número 18. Y en nuestro próximo video te enseñaré cómo hacer este lacito de foamy número 2. Regálanos un me gusta si te ha gustado el video que te mostré hoy y por supuesto no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bendiciones.